Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Son las 9, así que un poco por respeto a los que se conectaron a horario, digamos, vamos a comenzar. Vamos a arrancar así. Vamos a pasar un PDF con una resolución de X3. Vamos a arrancar con corte de X3 y X4, que fue la tarea que tenían para hacer. Vamos a pasar una de las resoluciones probables. No hace falta que tomen nota porque después se los vamos a subir al Facebook o al aula virtual. Ah. Y un poco después de que expliquemos cómo se resolvió, queremos un poco escuchar si alguno tomó otra opción, otro tipo de resolución o qué problemáticas tuvieron, digamos, con la resolución del ejercicio. Cuando terminemos corte, vamos a pasar para ver si tienen consultas de los prácticos de vía placa y después sí abrimos consultas para todos los prácticos que dimos hasta el momento. ¿Está? Los dejo con la ingeniera Bogliotti entonces. Buenos Cualquier días. cosa, Sí. consultan por el chat y yo le interrumpo a Lian. A ver, en principio, el que quiera prende el micrófono, interrumpe como si estuviéramos en una clase presencial. Y si no, escriben en el chat y yo voy viendo de interrumpir a Lian. Bien. Disculpe, profe. ¿Esta clase va a ser grabada? No sé si la facultad lo No, está grabando. no veo que tenga opción para grabar. No. Es Y una el sala que video nos de envió la la vez facultad. pasada, de la clase de corte, no me lo pasó la facultad porque es un aula que habilita la facultad. Ya está. Comenzamos. Bueno, buenos días a todos y voy a apagar mi cámara para que no sea tan, por ahí no tenga problemas en la conexión. Bueno, como les comentó Ana María, vamos a comenzar haciendo una revisión de lo que sería la resolución del ejercicio de corte. A ver, acá. ¿Ahí están viendo? Sí, Eliana, se ve. ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno, básicamente lo que ustedes tendrían que haber hecho es primero interpretar y entender un poco lo que vimos en la clase de corte, eh, los distintos procedimientos que aplicamos y en función de eso continuar con la resolución de X3 y X4, que era la consigna del trabajo práctico. Eh, en primera medida, entonces, lo que tenían que hacer es identificar el esfuerzo de corte reducido en el apoyo B derecho. Eso ya lo habíamos calculado en la clase anterior, así que teníamos que partir de ese valor y en primera instancia verificar si la capacidad interna de la viga, estos 5 sextos que resultan de la suma de la capacidad que tiene el hormigón más el acero de absorber el corte, son suficientes para, esta resistencia interna es suficiente para absorber el esfuerzo externo. Este ya era un valor que lo habíamos determinado en varias oportunidades en el ejercicio que vimos. Podemos ver que es superior al esfuerzo externo, por lo tanto estamos en buenas condiciones y lo primero que hacemos es determinar de este esfuerzo interno cuánto es lo que proporciona el hormigón, o sea, un sexto de la raíz de F'C por W por D, que también ya lo habíamos calculado en varias oportunidades, nos daba 52 kilonewtons. Entonces, el siguiente paso es, conociendo lo que absorbe el hormigón, cuánto es lo que necesitamos absorber a través de lo que nos ofrece el acero.
Entonces hacíamos la diferencia y obteníamos que el esfuerzo externo menos la resistencia interna brindada por el hormigón nos da como resultado que 109,08 kilonewton es lo que tenemos que absorber con el aporte del acero. Y como bien vimos, el aporte del acero podía estar dado por estribos o bien la combinación de estribos y barras dobladas. Lo primero que teníamos que hacer era para ver, como nosotros ya en X1 y en X2 habíamos adoptado un diámetro de estribos y con una separación, esa adopción de diámetro y separación estaba en función de esta verificación que nos pide el reglamento, que es comprobar si la mitad de lo máximo que puede absorber el acero, lo que puede absorber el acero son 2/3 de la raíz de F'C por BW por D, que nos da como resultado, 2/3 nos da el doble de este resultado. Pero el reglamento nos dice que si nuestro esfuerzo externo es menor a la mitad de lo máximo que puede absorber el acero y la mitad de lo máximo que puede absorber es 104, teníamos una configuración de separaciones para elegir respecto a la separación de los estribos. Como la mitad de lo máximo que puede absorber el acero es 104 kilonewton y el esfuerzo que nosotros tenemos que absorber, lo que queda de esfuerzo externo, descontado el aporte del hormigón, es mayor a eso, ya tenemos que ir por este tipo de separación que nos indica el reglamento, que nos dice que la separación tiene que ser menor o igual que la altura útil dividido 4 o menor o igual a 20 centímetros. Y si hacemos la altura útil dividido 4 nos da 8 centímetros, así que ya no podemos elegir esa separación de 15 centímetros que teníamos en X1 y en X2, sino que lo que elegimos ahora son nuevamente estribos de Fidel 6, pero ahora separados cada 8 centímetros, ¿sí? Y en función de conocer que van a ser estribos del Fidel 6 de 2 ramas y que van a estar separados 8 centímetros, vamos a sacar cuánto es el esfuerzo que podemos absorber con esta configuración de estribos. Entonces hacemos la altura útil dividido la separación que ahora nos exige el reglamento, dada por esa verificación, por 2, que son por las 2 ramas de estribos, por 0,28 centímetros cuadrados, que es la sección de una rama del Fidel 6, por la tensión del acero con su correspondiente conversión de unidades. Y esto nos dice que el esfuerzo que absorben los estribos, 2 ramas del Fidel 6 separadas 8 centímetros, es igual a 91,43 kilonewton. Entonces, de los 109,8 kilonewton que nos tenemos que absorber por acero, 91,43 los absorben los estribos a través de esta configuración. Fidel 6, 2 ramas separados 8 centímetros en todo lo que es el X3 que estamos analizando. Profe, Tenemos que, ¿sí? ahí en lo que es D sobre 4, a nosotros nos daba algo de 7,75 centímetros y como dice que tiene que ser menor o igual, pusimos 7 centímetros. ¿Estaría bien igual redondear para arriba, en este caso 8? Sí, porque materializándolo en la obra, 7,748 no es una gran diferencia, ¿sí? Acuérdense Bien, que nosotros, estos son todos valores que los estamos sacando de cálculos, pero después la parte geométrica, cuando ustedes vayan a la obra, este, son instrucciones que se las van a dar a personas
que en el redondeo que hagan con una cinta métrica o con el elemento que tengan para hacer la medición, entre un 7,76 y un 8 van a estar ahí, ¿sí? Sí, nosotros redondeamos hacia abajo que sería 7 y por ende después nos va dando valores muy chicos que bueno, nos hacía ruido. Tampoco Pero les va a dar tan chico, ¿sí? No es mucha la diferencia, ¿sí? ahí nos daba 104,5 kilonewton en esa parte del 91 dividiendo Bueno, por 7. eh, y bueno, después nos termina dando valores de 0,0087 centímetros cuadrados, que me estoy adelantando en el cálculo, bueno, pero ahora lo vemos, ¿sí? Así no le generamos confusión a tus compañeros, ¿sí? Yo bien, termino bien, de explicar así este método que, como siempre dijimos, es una forma. Después cada uno puede elegir la forma que quiere. Vamos a terminar esta explicación y después vemos las particularidades, ¿sí? bien, Creo que perfecto. vos sos Gustavo, ¿puede ser? Gutiérrez. Gutiérrez, estamos. Bueno, eh, considerando que ustedes hayan adoptado esto, calculamos cuánto absorben los estribos para esta configuración de diámetro, de doblado de estribos. Eh, y vemos que el aporte de los estribos nos da este valor. Lo que nos toca hacer es verificar si la armadura mínima, que sería la sección de estribo dividido separación, es menor a a la armadura mínima que nos establece el reglamento, que viene dada por esta expresión, ¿sí? Y esta expresión nos dice que como mínimo tenemos que colocar 1,50 centímetros cuadrados por metros de armadura, ¿sí? De sección de armadura, y con la disposición que nosotros adoptamos para esta resolución, tenemos 7 centímetros cuadrados por metro, así que estamos por encima de lo mínimo que nos exige el reglamento, estamos en buenas condiciones con la disposición de estribos que elegimos. Como no es suficiente absorber todo el esfuerzo externo con estribo, lo que nos queda es determinar cuánto tenemos que absorber con barras dobladas. O sea que en X3 vamos a utilizar la colaboración de estribos y de barras dobladas para absorber el esfuerzo externo. Y cuando se trataba de barras dobladas, nosotros lo que hacíamos era determinar la longitud de barras dobladas que teníamos que disponer en ese X3. Hacemos la diferencia del esfuerzo externo menos lo que absorbe el estribo y llegamos a que 17,65 kilonewton es el esfuerzo que hay que absorber con barras, y tenemos esta expresión a partir de la relación de triángulos que nosotros adoptábamos, donde decíamos que el esfuerzo externo total, ¿sí? Es a la distancia x3 menos r, lo que el esfuerzo a absorber por barras dobladas, ¿sí? Es a la longitud de barras dobladas, ¿sí? A este triangulito de acá. Entonces, a partir de ahí sacamos la longitud necesaria de barras dobladas, nos daba 0,26 metros, y el esfuerzo total igual al área del triángulo, que ese esfuerzo total que es igual al área del triángulo, lo llamábamos también sigma B, ¿sí? Nos indicaba cuánto es a través de la expresión geométrica del área de un triángulo, ¿sí? Y con todos los datos que tenemos de ejercicio, cuánto es ese esfuerzo que tiene que absorber la barra doblada, que si reemplazamos valores nos da 2,29 kilonewton metros, y la sección necesaria de barra dobladas, ¿sí? Que utilizábamos esta expresión para determinar esa sección necesaria, nos indica a través de esta expresión que viene también de una
de un desarrollo teórico, nos dice que la sección necesaria son 0,12 centímetros cuadrados. Y que como ya teníamos de datos que del dimensionamiento a flexión nosotros teníamos barras del 16, una barra levantada del 16 nos aportaba 2,01 centímetros cuadrados, así que levantando una barra del 16 en esa longitud que determinamos, ¿sí? Esos 0,26 metros cuadrados, estábamos en condiciones de absorber el esfuerzo que necesitamos absorber por corte a través de barras dobladas. Y de esta manera absorbíamos en el sector X3 ese esfuerzo externo de corte a través de la colaboración del hormigón, de los estribos con su correspondiente separación indicada por el reglamento y a través de barras dobladas con el aporte de la armadura que ya teníamos por flexión en la longitud de barra indicada por esta relación geométrica que nosotros obteníamos, que la realizábamos en función de hacer esa relación de triángulos. Yo veo que hay un par de comentarios acá. Ana, no sé si vos me querés ilustrar qué es lo que está pasando en el chat. No, una alumna me consultó, o sea, mencionó que ella, viste que se estaba hablando la separación de 8 o de 7 que Sí, mencionó un alumno. Ella menciona que ella tomó 7,5 de separación y que si es recomendable un balón sin decimales o no cambia. Yo lo que le respondo en realidad es como una generalidad o un gris, ni sí ni no. Simplemente que como recomendación y corre también, por ejemplo, para cuando calculan la altura mínima por deformación de un elemento estructural, una losa, una viga, lo que fuera, sea lo que sea que adopten, eso sí o sí tiene que trasladarse después a la obra. Entonces, va a depender del tipo, de la calidad de la mano de obra que tenga, o sea, si ella va, si el alumno, si el proyectista va a poder después eh, verificar y controlar que la separación sea respetada en 7,5, que no se la vayan a poner en 7 o en 8, eh, lo puede adoptar, digamos, o sea, no hay una negativa o una prohibición de adoptar 7,5. Sí, los valores que se plasman en el papel tienen que después llevarse a la obra. claro, Solo eso, nada más, sí. Eliana. Bien. Bueno, Profe, ¿puedo entonces hacer el una sector consulta? X, sí, Em, Cuando notamos de que con los estribos solamente no nos va a alcanzar como para soportar la carga, es necesario utilizar el mínimo porque una vez que yo supe que tenía que usar también barras dobladas, lo que hice es adoptar una separación mayor, que le puse 12 y me da que yo podía con esos estribos separados a 12 de diámetro 6 milímetros, podía cubrir 60,96 kilonewton. Y el resto sí lo cubría con las barras dobladas, que también me da lo mismo que es una barra del FI del 16. Sí o sí es como que tengo que adoptar la menor o en esos casos puedo hacer mitad y mitad más o menos, que es lo que me da para... podés No sé si... adoptar la separación siempre que esté dentro de lo que te establece el reglamento, Claro, sí, ¿sí? sí. Porque hay una verificación que te pide el reglamento, que es esta verificación, ¿sí? Y en función de esta verificación es que vos tenés que adoptar la separación de estribos, ¿sí? Eh, Eh, cuando se refiere... vos estás hablando de cuando, por ejemplo, te daba la altura útil sobre 2 te daba 15 y vos adoptaste 12 por ejemplo. En este caso, por ejemplo, no, yo tenía la opción de que me dé los 8 centímetros, pero bueno, cuando uno verifica tampoco eso alcanza, entonces como que los estribos no alcanzan para soportar la carga.
Entonces, como ya sabía que iba a ocupar barras dobladas, en vez de separar a tan poco los estribos, usé una separación un poquito más grande y después el resto sí lo hice con barras dobladas. El Pero no tema sé si ahí es es que, que no estás cumpliendo con el reglamento, ¿sí? pero sería menor a Pero 20. pero te dice lo que te da menor de estos dos, Ah, ok, ¿sí? ok, ok. Entonces ahí, claro, en lugar de 90 acá, vos tenés 60. Claro, sí, Porque sí, al estar más separado, absorbe menos, colabora menos, mejor dicho. Y sí, la barra del 16, fíjense que si nosotros hacemos la sección de armadura necesaria que tenemos que colocar, nos dice 0,12 centímetros y una barra del 16 son 2,1 centímetros cuadrados. La barra del 16 tiene mucho rango de cobertura, entonces quizás vos ahí no vas a apreciar que no estás cumpliendo con la separación que te indica el reglamento, porque la barra del 16 levantada eh, te da mucho margen, pero no estás con esta, digamos, con esta disposición que te indica el reglamento, ¿sí? ah, ok. Entonces adopto siempre la menor, pero una de esas dos. Una de esas dos, exacto. Perfecto. Gracias. De nada. Y bueno, ya les adelanto que X3 era el que nos interesaba y nos interesa que después de que termine la clase y subamos el archivo, lo vuelvan a analizar y lo deduzcan porque es el que aporta una variación a lo que ya veníamos haciendo de X1 y X2, que la variación es que nos damos cuenta que esta verificación, no, esta no, que esta verificación ya no es similar a lo que nos había dado como resultado en X1 y en X2, sino que ya es otra manera de ver el ejercicio. Entonces, por eso X3 era uno de los planteos que iba a estar como un poquito más, como que iba a diferenciar a lo que yo veníamos dando, porque la separación de estribo no las podíamos mantener, pero después con lo que es respecto a barras dobladas es similar a lo que vimos en X2. Y bueno, y acá espero que les haya dado así. Cuando vamos a X4 se habrán dado cuenta que la resolución es bastante similar a lo que ya habíamos dado en X1 y en X2, porque el esfuerzo externo en X4, el esfuerzo en el apoyo C reducido nominal, ya es menor, ¿sí? Es 85,33 kilonewtons. La resistencia interna de la viga es mayor a ese esfuerzo externo y estamos en buenas condiciones. Lo que nos colabora el hormigón sigue siendo 52 kilonewton porque seguimos manteniendo la misma altura útil, el mismo ancho de viga, es el mismo material, el hormigón, ¿sí? La resistencia característica del hormigón es la misma porque es la misma viga, así que sigue siendo 52 kilonewton. Y lo que nos resta a absorber por armadura es 33,33 kilonewton. Y acá, si ustedes van a lo que vimos en X2, donde nosotros calculábamos cuánto nos absorbía un estribo de dos ramas separado 15 centímetros, Fidel 6, a ver si alguien tiene a mano el ejercicio, cuánto nos absorbía eso. Vayan a su ejercicio. En X2 hicimos ese cálculo.
Si no, a ver, déjenme un segundo. Ay, ¿dónde está mi ejercicio de corte? No lo tengo acá. A ver, si no tiene que estar acá en el año. 3,73 menciona una alumna, Eliana. Me parece que no. A ver, ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿cuánto? 104 menciona otra, 5,01 otra. O sea, A estamos, ver, denme un segundo. ¿Dónde está mi ejercicio de corte? espera, yo lo busco. Ay, qué raro que no lo encuentre. Diga flexión. A ver, vamos a cursado 2023, de último. Aula, 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 aula. ¿Quieres que te lo comparte, Eliana? Lo tengo Bueno, acá. bueno, dejo de compartir. Para que Espera. me voy a este y dejo de compartir. Ay, no, a ver cómo se hace para dejar de, acá, dejar de compartir. Ahí estamos. Mm, Vamos a X2. A ver, más arriba. No, un poquito más. acá arranca X2. Acá, el 52. Esto es el esfuerzo a absorber por armadura 96,14. A ver, un poquito más abajo. Ahí hacemos la verificación de que podemos seguir utilizando separación de estribos. Y fíjense acá, ¿cuánto absorbe el estribo si nosotros elegimos lo que teníamos en X1, que era Fidel 6, 2 ramas cada 15 centímetros? Los estribos, ¿sí? Absorben 48,76. 48,76 kilonewton, ¿sí? Recordemos entonces 48,76 kilonewton. A ver, Ana, vuelvo yo a mi presentación. Sí, déjame ver cómo se deja de acomodar Hay esto. una cosita roja que dice dejar de compartir. Ah, ya está. Y acá voy yo. Acá. Entonces, 48,76 era lo que absorbía estribos Fidel 6, 2 ramas separadas cada 15 centímetros. Y fíjense que yo lo que tengo que absorber con armadura es 33,33 kilonewton, mucho menos de lo que, absorbo, de lo que puedo absorber manteniendo la configuración de estribos de X1 y X2. Entonces, acá directamente lo que hago en lugar como yo ya sé como yo ya conozco cuánto es el esfuerzo que tengo que absorber, conozco la altura útil y conozco el material de estribos que voy a utilizar. Acá lo que hago es reemplazo y despejo la relación entre sección necesaria de armadura y separación, ¿sí? Y me dice que la sección necesaria de armadura y separación es 2,55 centímetros cuadrados por metro y me fijo, ya tengo yo esa tranquilidad. Me fijo si puedo seguir adoptando 15 centímetros con la verificación que me pide el reglamento de si lo que tengo que el esfuerzo externo es menor a lo máximo que puedo absorber con armadura. Veo que sí, que es menor, 33,33 es menor a 103,60, así que puedo ir por esta configuración de separación. Adopto 15 centímetros y fíjense,
Si yo elijo 2 ramas del Fidel 6 cada 15 centímetros y calculo esta nueva relación me da 3,73, que es mayor a la que yo necesito de 2,55, y como conclusión, además es mayor a la armadura mínima adoptada. Como conclusión, a ver, no la tengo escrita acá. ¿Saben que no me acuerdo si no la tengo escrita acá? Mantengo lo que yo venía haciendo en X1 y en X2, que es ir colocando estribos cada 15 centímetros, Fidel 6, 2 ramas. A ver, déjenme que busque esa última parte. Me dice que la separación tendría que ser 6 centímetros, ¿sí? Ah, no, esta es otra solución alternativa del apoyo 3. No nos vamos a mezclar del X3, pero a ver, déjenme. eh, Acá termina el X4, ¿sí? Y sigo adoptando, como les decía, separados cada 15 centímetros, Fidel 6, 2 ramas, que era lo que tenía en X1 y en X2, porque la relación esta que yo estimé, ¿sí?, es menor a la relación que me da de cálculo si elijo Fidel 6 separados cada 15 centímetros, como tenía en X1 y en X2, buenas condiciones, y eh, a su vez me cumple con la armadura mínima que me pide el reglamento. Y esto no lo vamos a ver porque quizás se los dejamos a ustedes, pero hay en este archivo que les vamos a subir, hay alternativas de solución para el apoyo del tramo X2, ¿sí? En cuanto a separaciones de armaduras. Lo mismo, hay otra alternativa de solución para el tramo X3, ¿sí? También con separaciones, fíjense, una separación menor, ¿sí? Y eh, hay más análisis si es que hubiésemos elegido, por ejemplo, 2 ramas Fidel 8, los estribos, en X2, en X3, que son todas cuestiones que son análisis que ustedes los tendrían que realizar, los tendrían que analizar, pero lo que nos interesa conocer es si de estas resoluciones simples que les mostramos siguiendo el lineamiento de lo que dimos en las clases, tienen algún tipo de dudas, quieren consultar algo, los escuchamos. Quiero hacer una aclaración nomás respecto a una de las alternativas. Está calculada con estribos del 8. Sí, Una alumna me consultó, ya no me acuerdo si por privado, la respuesta quedó plasmada en el Facebook, así pública. Em, Había algo que no le cubría y me preguntaba si podía pasar de Fidel 6 al Fidel 8. Yo le sugería en realidad que acerque estribos y le planteé que en principio las estructuras que ellos van a ver en el curso nuestro, con, con luces, con dimensiones y cargas razonables, no ameritan hierros del 8 de estribos, que sí se pueden colocar, sí, perfectamente, que por ahí los reservamos para vigas de gran altura o para cuando tenemos más cargas, que tratara, en realidad mi sugerencia fue que tratara de resolverlo con estribos del 6. Pero un poco va la explicación en lineamientos de lo que se explicó también en la clase de viga placa y en las clases de flexión. Mientras lo que ustedes adopten cumpla con los requerimientos del reglamento referidos a separaciones mínimas, sobre todo,
y verificaciones de secciones de armaduras mínimas, está bien. O sea, la viga resuelto con un hierro del 8 está perfecto. Quisiera también que puedan evaluar o que puedan visualizar la complejidad de, por ejemplo, colocar en X1 y X2 y X4 hierros, estribos del 6 y en X3, por ejemplo, estribos del 8. Entonces, son esas cuestiones también las que hay que evaluar a la hora de definir si uno cambia de diámetro de estribo. O quizá la alumna que me lo preguntó también pensaba cambiar el diámetro de estribos porque X3 era el sector más solicitado y, por ejemplo, recalcular el resto de los X para poder tener mismo diámetro de estribo con otra situación, digamos, con otras separaciones o lo que fuera. Claro. Entonces, mientras se cumplen los reglamentos, está todo ok, digamos. No sé si se entiende. Bueno, ahora Ana, ¿querés que deje de compartir y los escuchamos a ellos? ¿Cómo resolvieron? ¿Qué Sí, dudas sí, tienen? o sea que la idea es que nos consulte, profe, cómo se ve dibujada en la presentación el armado de la viga, los estribos de 2 ramas del 6. Profe, mi duda Eh, es sí, si en nosotros vamos corte a lo tener vas que a ver dibujar. como lo viste, como lo tenés en los apuntes, perdón, en vista la viga, y solo en corte ves si es un estribo de 2 ramas. No entiendo bien tu pregunta. Lo tenés dibujado en el apunte. Pero, por ejemplo, en el parcial vamos a tener que dibujar eso. No lo sé todavía. No, no sabemos. No, no preparamos los temas todavía, ni de teoría ni de práctica. Y por ejemplo, a mí en el apoyo B derecho del sector X3, a mí me dio cada 6 centímetros, no cada 7. Pero, ¿qué D utilizaste vos para calcular? Porque digamos como que la altura útil, que es una de las, o sea, la expresión para las separaciones es la altura útil sobre 4 y la otra, ay, no me acuerdo, a ver, ya voy. Eh, y la otra es un S que es 20 centímetros que ya te da el reglamento. Eh, te- Nos tendría que dar todos iguales porque la altura útil era un dato del ejercicio. La altura útil de la viga era un dato del ejercicio. 0,311 dividido 4 creo que da 7, ¿cuánto dijo Gutiérrez? 7,7, profe, 7,7. 7,7. ¿O vos redondeaste para 6 o cómo vos llegaste a ese resultado? Bueno, a mí me dio Ya le comparto. 7,78, Fíjate, pero lo acá que está el pasa es que archivo. acá ¿Qué está valor tenés distinto? tomando S igual a 15, no era adaptable para X3, entonces tuve que volver a calcular. Y después adapté una nueva separación que, bueno, lo que hice fue S, que es igual a D por AB por FI dividido BS, que eso me da 0,676. No, no, para arrancarme a explicar otra vez qué hiciste. ¿No tenés el archivo como para compartirlo? Aunque sea Creo que con sí, a foto. ver, Espera, sí, yo creo que dejo de sí. compartir. Espérame. Ahí ya voy. Dale. Profe, yo le quiero hacer una consulta. Sí, Vio, por ejemplo, las fórmulas, ponerle esta, la de sobre 4, la igualdad 20. Vio que eso vendría a ser tabla.
Yo quiero saber si a la hora del parcial eso lo podemos tener al ser tabla o no, o esas fórmulas también de memoria. Nosotros les vamos a dar todas las instrucciones necesarias para resolver el parcial, si tienen que llevar tablas, si tienen que aprenderse algo de memoria o eso, pero no tengan dudas que con lo que les indiquemos sobre el parcial van a saber resolver el parcial. Más que Bueno, nada, céntrense en entender los ejercicios y en comprender la resolución, pero sobre si tienen que llevar tablas o aprenderse de memoria o esto o lo otro, todo eso en su debido momento se los vamos a informar, porque tampoco no es el objetivo de la materia que ustedes se aprendan de memoria. El día que ustedes tengan que calcular, lo van a hacer con el reglamento en la mano, ¿sí? claro, por eso le Eh, preguntaba. Gracias. es probable que el caso puntual que pregunta la compañera de separaciones mínimas eh, esté la fórmula, pero quizá esté la fórmula para todas las situaciones posibles. Entonces la realidad es que ustedes tienen que conocer el mecanismo de cómo calcular para poder elegir la fórmula correcta, digamos. No Sí, sí, sé si la entiendo. compañera, Muchas gracias. la chica Sí, ahí ya voy, que... ya voy. Dale, dale, dale. A ver, Magalí tiene una consulta acá en el chat. Bueno, se respondió hace un ratito, Eliana. Sí, sí, la habíamos contestado, pero sí, te da 7,7 centímetros. O podés ir a 7 o podés ir a 8, ¿sí? Para arriba, para abajo. Eh, estás en una situación donde creo que juega más eh, cómo lo van a materializar cuando estén en la obra y no es un 7,3 que vos decís, sí, me voy a 7. Estás ahí, ¿sí? Ay, mire, profe. Vas a tener que leer, capaz yo no alcanzo a ver nada, pero yo soy media chicata. Díganme si les acerco. Y Sí, si, acercarlo un poquito si más. lo podés acercar mejor. Vocal le decía. Eh, Capaz no conviene, Eliana, que nos lo pase y nosotros lo vemos y lo leemos y le explicamos. Eh, sí. ¿Cuál, no, cuál, yo ya cuál te es tu duda? respondo. Bueno, veo que ustedes pusieron. No, no sé por qué se puso. Mm, eh, Más allá de los números, que yo la verdad no los alcanzo a leer, quisiera que me digas cómo intentaste resolver, o sea, trataste de cubrir todo con estribos, o sea, tomaste el requerido y despejaste ese. Eso es lo que no estoy entendiendo porque no alcanzo a ver. Quizás si vos lo subís al Facebook o a algún Ese, lado, nosotros lo podemos abrir y ver más grande. Yo a no ver, yo estoy alcanzo a ver bien. bien. est- Estoy tratando de ver, vos determinaste las separaciones según los que te dice el reglamento te da 7,78 centímetros y vos adoptaste 6, eso puede ser, y después hiciste la relación.
Estoy guiándome por los numeritos que pones. Después el 9, el paso 9 que haces, con S igual a 6, calculás área de estribo 0,56, estimo que son 2 por 0,28 centímetros cuadrados. Dividido 0,06 metros, eso te da 9,42 centímetros cuadrados por metro. ¿Y qué pasa con eso? A ver, no veo en el punto 10 qué es lo siguiente que vos haces con eso. Fidel 6, 2 ramas cada 6 centímetros. ¿Adoptás eso? Bueno, pero ahí ahora lo que tendrías que calcular es si adoptás Fidel 6, 2 ramas cada 6 centímetros, es cuánto te absorbe esa configuración de estribos. El B sub S que te absorben los estribos haciendo 2 ramas cada 6 centímetros. Primero tendrías que verificar, o sea, desde ya te digo que la relación ese área de estribo sobre separación, esa la tenés que verificar con la armadura mínima que te pide el reglamento. Yo creo que te verifica. Ahora lo que tendrías que hacer es con estribo Fidel 6, 2 ramas separados 6 centímetros, es calcular cuánto te Ok. absorben esos estribos y hacer la diferencia para saber cuánto absorber, qué longitud tiene que tener tu barra doblada y de qué diámetro tiene que ser tu barra doblada. Acerca, por favor, el paso ¿Sí? siguiente al 10. El 11 sería. No, el 10 ya está. O sea, vos adoptaste, Sí, en conclusión, adoptaste una separación menor a la que te sugiere el reglamento. Bueno, hasta ahí está bien. ¿Qué sí. haces después de eso? El paso 11, mostrame. Es lo que te está pidiendo la ingeniera. Acércalo, por favor. No, a tu Un poquito izquierda. más, ahí, si lo podés Izquierda. mover a tu costado. Ah, vos ya te vas a X4. Lo que pasa es que vos podés prender tu micrófono. Yo lo que entiendo es que vos con estribos en el 6 tratás de absorber todo tu esfuerzo, ¿puede ser? Pensé que estaba prendido. Ah, Sí, o sea, yo lo que creí es que, bueno, se ve que tenía que ir para arriba, igual vio que a usted le dio cada 7 centímetros. no, 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 no. Hay una cosa que no se discute, que es que lo que vos tenés que absorber con armadura es 109,75 kilonewton. Sí. Vos elegiste estribos Fidel 6, 2 ramas separados 6 centímetros. Ahora, lo que a vos te falta en tu ejercicio antes de pasar a X4 es ver cuánto absorben esos estribos Fidel 6, 2 ramas separados 6 centímetros. Y para eso tendríamos que hacer el cálculo. Tenés que hacer el cálculo. Tenés que ver cuántos kilonewton absorben eso, para ver si con esa separación es suficiente con estribos o lo mismo tenés que colocar barras dobladas. ¿Entendés lo que te Sí, quiero sí, ahí ya decir? entendí. ¿Sí? A ver, Sí. si dejas de compartir, yo te voy a mostrar, entonces ahí oriento también a tus compañeros. Estamos acá. Lo que su compañera hizo fue, calculó y en lugar del 7,76 y que yo redondeé en 8, ella eligió 6 centímetros, ¿sí? Lo que le falta a la compañera calcular es esto, ¿sí? ¿Cuánto les da colocando acá 0,06? ¿Sí? A ver, ¿hay alguien que pueda hacer este cálculo rápido con la calculadora? Hag- Realicen este mismo cálculo y a ver cuánto les da. Yo tengo 0,06 y me dio 121,91 kilonewton. A ver, Ana, ¿vos tenés calculadora como para verificar?
porque si les das 121 y lo que teníamos que absorber es 109, entonces con estribos separados 6 centímetros ya estaríamos, no necesitaríamos barras. ¿Se entiende? ¿Me escucha? ¿Ana? Profe, da ese número. Da Ciento- Perdón, 9143. estaba con el micrófono apagado. Me da 121,91, separados 6 centímetros. Separados 6 centímetros. Es Sí, mayor a los 109,08 lo que tiene que cubrir. lo que tiene que cubrir, así que en ese caso cubriría con estribo solamente. ¿Sí? Sí, ahí hay otra consulta. ¿Y estaría Pregunta, bien eso o no? Sí, ¿sí? pero a vos te faltó hacer ese último número para tener la certeza de que con estribos te alcanza. ¿Sí? Muchas gracias, Sí. profe. Estamos. Esta otra alumna, Eliana, consulta de que en caso de no ser suficiente los estribos, otra solución puede ser aumentar el diámetro de los estribos o directamente es usar barras dobladas. A ver, lo mencioné hace un ratito. Sí, Eh, Perdón, sí, lo era men- yo ya consulta. sí, Celeste es, sí. bien. Se Celeste, me desconectó un rato el wifi, entonces quise volver a preguntar para sacarme la duda. sí, a ver, el tema es así. Vuelvo a repetir, se puede cualquier opción, cualquier combinación de opciones que cumpla los reglamentos. ¿Podés aumentar el diámetro de estribos? Sí. ¿Conviene aumentar el diámetro de estribos solo en X3, por ejemplo, porque no te esté verificando con estribos Ujú. del 6? No lo sé. ¿Sí? Cuando ya tenés por flexión doblada una barra, que es por ejemplo la del 16. Entonces, más allá del cálculo, que ahora lo que necesitamos que ustedes comprendan es que ante un requerimiento externo, el material que ustedes utilicen, combinación hormigón y acero, en sus secciones y diámetros correspondientes de acero, tiene que contrarrestar esa acción externa independientemente de que ese concepto ustedes lo tienen que tener bien arraigado. Todo esto se traduce a que el día de mañana vos calculas esa viga, yo la calculo también, y tu viga seguramente puede llegar a ser un poco más cara que la mía. Posiblemente vos en X3 pongas estribos del 8, porque con los estribos del 6 no te cubre, y yo en realidad dejo los del 6, ¿sí? Los acerco un poquito más que en el tramo X1 y X2, y complemento con una barra doblada que yo ya tengo en la viga, que no tengo que agregar. ¿Me Claro, entendés? yo lo que Es hice si en mi se entiende. ejercicio fue La respuesta, acercarlo un poco más, creo que 2 centímetros más, y ahí sí ya es lo que me, hizo tu me compañera. quedé. Los acercó a Ajá. 6 centímetros, lo acercó a 6 centímetros y le cubrió los 109 kilonewtons. Es Sí, lo sí, que sí. acaba de hacer tu compañera. A ver, quizás lo que ustedes no hacen y no es competencia de nuestra materia es qué es más económico si ponerlos a 8 centímetros de distancia y cubrir con lo que falta, con la barra doblada que yo ya tengo del 16, que ya la tengo por flexión y que ya la necesito, o hacer con los estribos. Pero nosotros no hacemos una evaluación de costos, entonces repito, cualquiera de las soluciones son válidas de las que están planteando. Además, Vale. y contestándole a Romina, que hace una pregunta similar, esta es una viga aislada, ¿sí? No sabemos cómo es el esquema estructural, si esto es un edificio, si esto es una vivienda de una planta, cuántas veces se repite la viga, ¿sí? Este es un ejercicio aislado. Para poder saber qué es más conveniente, tendríamos que tener una idea de sobre qué estamos calculando. Si es que lo vamos, si es que se repite muchas veces o por ahí quizás es en una vivienda donde eh,
no hay una gran diferencia entre acercar estribos y reducir estribos, pero también teniendo una barra ya, como les dijo la ingeniera, que viene que hay que colocar sí o sí porque es un requerimiento de la flexión. Entonces, no es, digamos, un análisis por ahí que alcance mucho a lo que es los objetivos del curso. Los objetivos del curso es que ustedes sepan reconocer el esfuerzo externo, la resistencia interna y Cubrirlo. cómo cubrirlo, ¿sí? A los Después, efectos del parcial, cualquier solución de las que están planteando es buena. Esa sería ¿sí? una respuesta como rápida. Y por ejemplo, lo que hizo sus compañeras estaba perfecto, pero para poder terminar de cerrar la idea, lo que le hubiese faltado es que ella haga el último calculito donde determine esos 121,91 kilonewton y coloque mayor a los 109, algo, ¿sí? Kilonewton a absorber, buenas condiciones, ¿sí? Porque también si queda así es como que entonces ahí capaz, Gabriela, ibas a tener ya cerrada la idea de que habías terminado de resolver el sector X3, ¿sí? Profe, por ahí lo que complica en el tema que si los estribos están a 6 centímetros por ahí, la ejecución en la obra, porque es muy difícil atar a tan corta distancia del otro. O el relleno también del hormigón por el árido grueso y esas cosas. O igual nomás. Bueno, el reglamento da separación máxima y separaciones mínimas, ¿sí? Bien. Nosotros vemos esta separación, eh, pero el reglamento establece, ¿sí? Que las separaciones mínimas también tienen un montón de, de requerimientos y una de ellas es el diámetro máximo del tamaño del agregado Agregado grueso, grueso. ¿sí? ¿Sí? Ah, bien. Bueno, eh, lo que me interesa saber más que por ahí que estamos como discutiendo como de cuestiones económicas y eso, ¿hay alguna duda específica de la resolución de lo que es esfuerzo externo, esfuerzo interno, de cómo, sí? A ver. Eh, a la persona que pregunta por F'C, C es de concreto o de hormigón, digamos, y el apóstrofe siempre se pone cuando estamos hablando de tensiones de compresión, cuando estamos hablando de compresión. Entonces, es tensión a compresión del hormigón. Sí, y hasta cuánto es la separación mínima que está permitido por estribos, recién lo dijo la ingeniera, tiene que ver con el máximo diámetro nominal del agregado grueso, que es algo que nosotros no vamos a ver ahora, que no vemos en este curso. Bueno, no sé, Ana, si... Si no tienen ninguna otra consulta de corte, pasamos a consultas de viga placa, que quizás para no desordenarnos, arrancamos por ver si alguien tiene consulta. Primero, ¿alguna otra consulta sobre corte? Profe, ahí con respecto a corte, mi única duda sería el valor final de 0,0087 centímetros cuadrados, que me parece muy pequeño. En X3, ahí que se estaba calculando que yo adopté separación de 7 centímetros. O igual estaría bien porque termino usando una barra del 16 nomás también, que cubre 2,01. ¿Qué es tu 0,087? Es el AB total, la sección de acero. Ah,
Tendríamos que ver los cálculos, pero ese valor surge de el remanente que a vos te queda para absorber por barras, Claro, sí, sí, sí. ¿sí? ¿Y cuánto te dio? 0,0087. ¿Y están bien hechos tus... Ahí Dame un le segundo. comparto. Ah, bueno, a ver, compartimos. Ahí no sé si se está viendo. Sí, ahí estoy viendo. Eh, la longitud de la barra, ¿cuánto te da? 0,07 metros, 7 centímetros sería. Entiendo yo que es el B, el resultado B. La longitud de la barra, vos la calculaste como, ¿cuánto es lo remanente que te quedó para absorber con barra? 4,58 kilonewtons con barra Dividido, doblada. dividido 161,08. A ver, 0,07 metros. Sí, es muy poquito lo que te quedó con barras, digamos. Claro. O sea, yo entiendo igual viendo la clase que el procedimiento está bien, solo que Sí. constructivamente no es muy rentable. No, rentable no, porque la barra vos ya la tenés de la flexión. Claro, La levantás para colaborar, no es que vos eh, por ahí eh, tu materialización de levantar esos, son 7 centímetros que tenés que levantar de longitud de barra, pasada a metros, ¿sí? Y, claro, con, y acá lo de tu A sub B total, lo que te quiere decir, eso es lo que vos necesitas de sección de barra. Y como tenés ya un FI del 16 que absorbe mucho más de eso que necesitas, eh, con ese FI del 16 ya lo absorbés. Tu cuestión estaría en hacer coincidir nomás, como vimos en X2, que el baricentro del triángulo de lo que sería el esfuerzo a absorber por barras dobladas coincida con la mitad de la longitud de la barra que se levanta. ¿Sí? ¿Te acordás del dibujito ese que teníamos? Porque como bien más o dijimos, menos, como sí. ahora buscarlo en tu... sería una cuestión de que cuando vos la materialices en la obra, te encargues, digamos, de que esté doblada acorde, digamos, a lo que esos 7 centímetros estén doblados así bien geométricamente donde tendrían que estar para absorber el esfuerzo, ¿sí? Claro, sí. Hay una Y pregunta, medio que si vos estás en una cuestión de resolver esto para materializarlo, yo creo que vos lo que te pondrías a plantear es, bueno, a ver si en lugar de 7 pongo 6 como hizo tu compañera, y absorbo todo con estribos, ¿sí? Y la barra la doblo por flexión y no la considero. O bien claro, me voy a 8 digamos, y tengo una longitud de barra un poco más como para poder doblar, ¿sí? Pero como les dijimos, no hay una única alternativa de solución. eh, Está bien, digamos, ¿sí? bien, Es lo tuyo, digamos, si lo materializás, va a estar en lograr esa cuestión geométrica del doblado de la barra en coincidencia con el baricentro del triángulo que te queda ahí del esfuerzo a absorber por barra doblada, ¿sí?
Sí, sí, sí entiendo. Pero es una cuestión ya de obra, ¿sí? De cuando vos materialices ese doblado de barra. Claro. Bien, esa nomás era mi duda. Bueno, ¿Alguna otra duda de corte, chicos? ¿O pasamos a viga placa? Bien, de corte no. creo que no. Em, Les consulto si tienen, vamos como en orden en que se dictó, así vamos cerrando temas. Si alguien tiene alguna duda respecto al ejercicio de viga placa con el eje neutro cortando la losa o cortando la placa. ¿Hay alguna duda respecto a eso? Aunque sea en el chat, respóndanme, chicos, por favor. Bien. ¿Alguna duda entonces respecto, profe, a la hora de subir corregido otra verificación? No, no borren el anterior, suban el corregido. Le respondo a Cicuta Guillermo. ¿Alguna consulta respecto a Viga Placa, cualquiera de los tres ejercicios? Porque no me responden la primera pregunta, así que vamos con todo lo que es Viga Placa. ¿Alguna No, duda? profe. Bien. No, profe. ¿Alguna duda del resto de los ejercicios, ya que estamos acá? Profe, yo tengo una duda del análisis de carga. Bien, te escucho. Más que nada, yo quería saber porque mi duda en realidad en general era si cuando nosotros ya sacábamos el tema de las reacciones de las vigas para finalizar el trabajo, si se toma en cuenta el peso propio de la columna o no, si se le No, suma a las cargas permanentes o no. no, no, para el ejercicio que nosotros veamos no vamos a sumar peso propio de la columna porque básicamente como que no la tenemos dimensionada y tenemos que meternos en eso y columnas es algo que ustedes no vieron todavía. Entonces, a los efectos de el ejercicio análisis de carga, que es como lo primero que vieron sin ningún conocimiento de dimensionamiento de elemento estructural, solo cargan la viga solo cargan la columna con las reacciones de la viga y me hacen la combinación de cargas. Hasta ahí sería el ejercicio. Ah, bueno, súper, gracias. Yo sí lo mencioné en la clase porque, bueno, es como en realidad se hace, digamos, pero tenemos que tener toda la estructura dimensionada, Claro, ¿no? por eso le preguntaba, porque Sí, cuando no, estábamos con el ejercicio yo se lo consulté al profe y él me dijo que sí, que se tomaba, pero en ejemplos que no, yo había visto que nosotros no lo adoptábamos. Y no, mi no, duda en no, realidad iba por eso, porque espera. en la corrección del TP, bueno, a mí, como estaba aprobado, no me, o sea, me puso que estaba bien el ejercicio, pero la verdad es que no tenía el error y sabía eso, que yo no había tomado Bien. lo de la A ver, columna. tratemos de diferenciar, sí, te entiendo. Tratemos de diferenciar en principio eh, cómo se debe hacer en la realidad y cuál es el alcance de lo que nosotros pretendemos para cada ejercicio práctico de ustedes. ¿Está? Entonces, por supuesto que el día de mañana tenés que considerar el peso propio de la columna, porque de hecho está en tu línea de descarga hacia las fundaciones. Y sí lo vamos a ver seguramente cuando veamos fundaciones más adelante. ¿Está? Pero recuerden que nosotros el ejercicio de análisis de carga lo hicimos antes de que ustedes supieran siquiera dimensionar una viga. ¿Está? Fue el primer ejercicio que vieron. De hecho, las dimensiones de los elementos estructurales que vieron, altura de viga y altura de losa, lo sacamos con una fórmula eh, aproximada, digamos, de altura mínima por deformación. Entonces, a mí me da igual, digamos, si ustedes estiman
una dimensión de columna, 20 por 20, 30 por 30, lo que fueran, y le suman el peso propio, que sería como lo más correcto, pero mi pregunta sería de dónde sacan las dimensiones de la columna, porque ustedes no tienen herramientas hasta este momento inclusive, como para sacar las dimensiones de la columna, no tienen las herramientas necesarias para eso, o como lo vinimos haciendo, bueno, como de losa y de viga tenemos tablas, fórmulas que nos habilitan a predimensionar esos elementos estructurales, en esos elementos sí hacemos como un análisis de carga más real, ¿sí? Más real, y cuando llegamos a la columna, y bueno, lo hacemos solo con la descarga porque ustedes no tienen todavía las herramientas necesarias para la dimensión. Si hay que considerar el peso propio de la columna, sí, por supuesto, digamos, y así. Si vos me hacéis esa pregunta dentro de la teoría y me decís, no, no consideramos el peso propio de la columna, estaría mal. No sé si me entendés la diferencia. Sí, Está sí, a los entiendo. efectos del ejercicio, sí, si ustedes no consideran peso propio de la columna, está bien. Y si ustedes quisieran estimar una dimensión de columna para sumarlo, como vimos también en el práctico, también está bien. Repito, a diferencia de la viga y de la losa, ustedes no tienen elementos, ¿sí? Todavía conceptuales como para poder predimensionar una columna. ¿Está? Eh, por el Sí, momento no gracias, sé, profe. creo que creo que se puede hacer con un modelo de práctica antes del parcial para repaso general. Gabriela Marlene Fernández, no sé a qué te referís con si se puede hacer un modelo de práctico. Y bueno, también va para la otra compañera. A ver, yo ya les dije en las clases que si ustedes quieren practicar, ustedes al mismo ejercicio que vieron en clase, que les tienen subidos al aula virtual, que al mismo ejercicio le cambien 20 centímetros las luces, 5 o 7 toneladas las cargas y que lo resuelvan. ¿Sí? No hay otra manera. No hay otra manera. Que nosotros le demos un enunciado no tiene ni sentido, chicos. Ustedes tienen todos los enunciados ahí. Cambien un valor y les cambia todo. ¿Está? ¿Alguna otra duda, chicos? Si no hay ninguna duda, les comento. La clase que viene, el martes que viene, vamos a arrancar con consultas de teoría, que es algo que hoy no se vio. Eh, Vamos a seguir con consultas de prácticos, si quedó algo pendiente, y luego vamos a comenzar con teoría de los. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para subir el trabajo práctico corregido? Lo voy a consultar con la ingeniera Bugliotti y lo vamos a poner en el aula virtual. Perdón, en el Facebook. ¿Mm? Pero en principio un par de días, me imagino que hasta el martes tendrán tiempo. Lo que sí, de todos modos, les aclaro, nosotros vamos a abrir los trabajos, pero no se les va a dar como una devolución como se hizo en análisis de carga. Y también lo dije antes de que le diéramos las tareas y lo dije también en la clase presencial. En los trabajos de viga de análisis de carga hubieron como dos tipos de devoluciones o de nota. Un 80, porque es un poco lo que me permite el sistema, un 80 para quienes ya no necesitaban hacer ningún tipo de devolución o de corrección importante, y un 50 a quienes tuvieran algo para corregir. Básicamente nosotros, por la cantidad de alumnos que tenemos, no podemos hacer una corrección exacta, por ejemplo, de, no sé, alturas de mamposterías o algunas de cuestiones como muy específicas, o si correspondía sumar una mampostería sobre la losa o no.
sino que apuntamos más que nada a que las alturas mínimas por deformación estuvieran bien calculadas, o sea que ustedes pudieran detectar en la planta, en el esquema estructural que tenían, cómo funcionaba el elemento estructural, y también donde hubo más errores es cómo descargaba la viga sobre la columna. ¿Eh? Pero no hubo una corrección exhaustiva, por eso tómenlo como un visado y como que lo que se les avisó es como lo más grueso que se vio en el ejercicio. ¿Alguna duda, chicos? Si no, nos desconectamos. No, profe. Bien, No, profe, muchas gracias. bien. Si van saliendo entonces de la sala, yo quedo con la ingeniera Bogliotti hablando. Bien, profe, muchas gracias. Muchas gracias, Chao, chao, profe. Chao, chicos. Chao. chao. Hasta el martes. Gracias. Si pueden salir, por favor, los chicos que quedaron en el aula. A mí son chicos que ya ni están en el aula, o sea, prendieron la cámara y se fueron, quedó en 25. Sí. Ahí vamos. Sí. Y acá es como más complicado eliminarlos también del aula. Voy a tratar de ir eliminándolos. Ah, claro que vos sos anfitriona, sí. Sí, pero es que me pone si lo quiero denunciar o no, o sea, no es tan fácil como... Claro.